parte de cirugía general en adultos y las particularidades que se ven en pediatría. Entonces vamos a ir comparando para que efectivamente cuando lleguemos a necesitar y rotemos por pediatría, entonces nosotros ya tengamos un conocimiento sólido, ¿verdad? Para ayudar a estos pacientitos. ¿Okay? Porque esa es la finalidad del médico. El médico lo que quiere al final del día es que su paciente salga bien, ¿verdad? Y para eso nosotros tenemos que apoyarnos en personas que tienen experiencia en el área. Primero tenemos que, para iniciar, debemos conceptualizar qué viene a ser el politraumatismo. Entonces, en general, nosotros, ¿cuál es el concepto que ustedes tienen del politraumatismo? Ahí ya está ya, ¿verdad? Pero exactamente, eso es lo que nosotros comúnmente escuchamos y entendemos, ¿verdad? Toda aquella agresión o trauma que constituya riesgo vital o afecte uno o más órganos de índole vital para el paciente. Acá, por ejemplo, un buen concepto, ¿verdad? Presenta lesiones, consecuencias de traumatismo que afecta a dos o más órganos, dice, ¿verdad? Pero aparte de la cantidad, también que el órgano constituya, ¿verdad?, un órgano vital para el paciente. Llámese cerebro, llámese riñones, hígado, adelante, ¿verdad?, u otro órgano que pueda comprometer la vida del paciente. Fíjense en este otro dato, es la principal causa de muerte de incapacidad en niños mayores de 1 año. Y vamos a ver cómo este grupo etario es frecuentemente afectado, ¿verdad? Principalmente entre 2 a 5 años, ¿verdad? Los accidentes que pueden ocurrir domiciliarios o de tránsito también le llamamos nosotros. El 80% son cerrados, ¿sí? No es como en el adulto. En el adulto la mayor cantidad o el mayor porcentaje de los traumas son penetrantes, abiertos. Existe también un cierto predominio de traumas cerrados, pero no tanto como en los niños, ¿verdad? Prácticamente en los niños casi todos los casos van a ser de trauma cerrado. 2/3 se asocian a lesiones cerebrales, las cuales suponen el 75% de las muertes. O sea, son accidentes de tránsito, son niños que están en motocicletas, sin casco, en vehículos sin cinturón, sin las medidas de seguridad, ¿verdad?, que tiene que tener el vehículo, y algunos de ellos, ¿verdad?, caídas de alturas, etc. Pero la mortalidad está asociada principalmente al trauma craneoencefálico, ¿sí?, cerebrales, afectaciones cerebrales. En general, ¿qué tipos, ¿verdad?, o cuáles van a ser los orígenes de estos traumatismos y de estos politraumatismos, como bien lo definimos? Pues, en primer lugar, le colocamos los accidentes de tráfico de tránsito, ¿verdad? Que nosotros justamente este jueves recibimos un pacientito que sufrió una caída de motocicleta, ¿verdad? Tenía una herida en el scalp de más o menos 15 centímetros, afectaba toda la parte frontal y parietal del cráneo. Entonces tuvo que, por fortuna, gracias a Dios, no tuvo fractura craneana, pero hicimos un buen toilet y también no estaba con déficit neurológico importante, no había una afectación del glabo importante, entonces se pudo entrar a hacer un toilet y sutura. Pero fíjense que no en vano está en primer orden las causas de accidentes de tránsito, ¿sí? Ahogamiento también, lesiones intencionadas, ¿sí? Las lesiones intencionadas se refieren a violencia intrafamiliar o doméstica, ¿verdad? Quemaduras o algún tipo de agresión en otro ámbito. Quemaduras también,
y caídas. Hay una mención que solemos hacer nosotros cuando entramos en la etapa del frío, ¿verdad? Pero vamos a llegar a la época del frío y suelen aparecer los niñitos quemados, ¿no? Con agua, con aceite, a veces pobrecito. Y fin de año con la famosa bombita, ¿verdad? Que se quema. Caídas, muchos casos de caídas también. Estos mecanismos de la característica del paciente pediátrico hacen suponer, esto es importante, ¿sí? Que ante cualquier traumatismo de elevada energía, todos los órganos pueden lesionarse hasta que se demuestre lo contrario. O sea que siempre va a haber algún tipo de lesión de algún órgano hasta demostrar lo contrario. No porque el paciente viene, como este casito mismo que nosotros mencionábamos, con buen Glasgow o no tenga escoriaciones, nosotros no vamos a dejarle ingresado y monitorizado a ese paciente con un seguimiento. Y ahí, justamente esto es lo que se menciona. Ahora primero las causas, pero después vamos a ir mencionando la necesidad de monitorización del paciente, ¿sí? Ustedes se fijaron que nosotros dijimos primero tránsito, ¿verdad? Quemado, ahogamiento, quemadura, caída, ¿verdad? Lesiones intencionadas. Pero vamos a ver dependiendo del mecanismo, qué lesiones nosotros vamos a encontrar, ¿sí? Y en ese mismo orden parecido, ¿verdad? Nosotros dijimos que las de tránsito son más frecuentes, que puede haber ahí atropellamiento o arrollamiento, ¿verdad? Eso es lo que más ocurre, aparte de las caídas, ¿verdad? Ahí viene ocupante de automóvil, caída desde altura, de bicicleta. Fíjense las lesiones en el arrollamiento o atropellamiento. De baja velocidad, eso es lo que siempre va a haber algún tipo de lesión. Incluso en baja velocidad, fracturas de extremidades inferiores, alta velocidad, traumas múltiples, lesiones de cabeza, cuello, fracturas de extremidades inferiores. ¿Sí? En el automóvil, sin sistema de sujeción, traumatismos múltiples, lesiones de cabeza, cuello, cuero cabelludo, faciales, ¿verdad? Con sistema de sujeción, lesiones de pecho, abdomen, fractura de la parte inferior de la columna vertebral. Fíjense que dependiendo de la intensidad, siempre habrá alguna lesión de algún órgano. Caída de altura, fractura de extremidades, si es baja, media, lesiones de cabeza, cuello, extremidades superiores e inferiores. Si es alta, ¿verdad? La altura, múltiples traumatismos, lesiones de cabeza, cuello, fractura de extremidades superiores e inferiores. También podemos agregarle acá traumas de abdomen, ¿verdad? Donde hay lesiones, por ejemplo, esplénicas, hepáticas, e incluso pueden ser renales, ¿verdad? Caída de bicicleta sin casco, lesiones de cabeza, laceraciones. Estos pueden ser menores, ¿verdad? Pero incluso con casco puede haber fracturas de extremidades, ¿sí? Lesiones de abdomen. Esto contra el manillar, dice ahí, o el que nosotros le decimos manubrio, ¿verdad? Ocurren traumas cerrados. Nosotros ya tuvimos justamente pacientes que ha caído de la bicicleta y el manubrio le ha golpeado en el epigastrio, por ejemplo, y ha tenido pequeñas laceraciones, pequeños sangrados intraabdominales que se pudieron controlar y no necesitaron de cirugía, ¿verdad? Muchas veces, actualmente la mayoría de los traumas cerrados no entran en protocolos quirúrgicos directos, ¿sí? Su manejo es más conservador. Eso para dar un ejemplo nomás, ¿sí? De los tipos. Lo primero que hicimos es clasificar y después dar algunos ejemplos de lesiones que pueden existir en cada uno de ellos, ¿verdad? El abordaje del politraumatizado. Tenemos que entender fundamentalmente que el abordaje inicial es siempre el examen primario. Nosotros decimos que existe un examen primario y un examen secundario. Y cuando hablamos del examen primario hablamos de este
A, B, C, D, E del trauma, ¿sí? Que ustedes pueden decirme qué significa el A. Vía aérea. Ahí como también lo dice, descartar obstrucción de vía aérea, ¿verdad? Ustedes ya oyeron hablar, seguramente ya tuvieron alguna clase sobre esto, ¿verdad? Yo les puedo preguntar entonces algo respecto a eso. ¿Cómo es que yo voy a hacer? ¿Qué significa? Vamos primero a cada uno de ellos. ¿El B qué significa? ¿Perdón? Ventilación o mecánica ventilatoria del paciente, ¿verdad? Si hay algún compromiso que pueda, alguna lesión que pueda comprometer la mecánica ventilatoria, ¿verdad? Valoración, ahí dice valoración respiratoria. Fíjense cómo el enfoque es dirigido a eso. ¿Qué le pasa al tórax, ¿verdad? Como tal? Inspección, si la tráquea está en su posición, si hay una quitación, hematoma, contusiones, laceraciones, veo simetría, exclusión. Y chicos, es muy evidente. Anteayer nosotros estábamos, no estamos hablando de trauma, pero era una pacientita de 6 años con una neumonía que hizo un derrame. Pero a la inspección uno ya ve, ¿verdad? Y ahí quiero justamente llegar a eso que le voy a preguntar a usted. Un lado siempre está bombado, ¿verdad? Y en un trauma o algo, yo voy a encontrar signo de tecla, voy a encontrar dolor, voy a encontrar abombamiento, voy a encontrar, puedo encontrar respiración paradójica, si en un boleto tal, entonces, o un neumotórax de tensión, ese queda congelado, ese es mi tórax, ¿verdad? Y abombado, ¿entiendes? Entonces, desde la inspección yo voy a poder, como médico, ser capaz de detectar alguna de estas alteraciones que están acá. Regularidad, no sé, no hay regularidad de las respiraciones, de la respiración. Percusión, voy a encontrar timpanismo. Si hay presencia de aire en el espacio pleural, matidez, si hay presencia en el caso, en el contexto de un trauma, va a ser hemotórax, ¿verdad? Palpación de desniveles, fracturas, crepitación, enfisema, choque de punta cardíaca, y en la ocultación, por supuesto, toda la serie de murmullo abolido, ¿verdad? Murmullo vesicular no audible en ese hemicampo o en todo el pulmón, eso es en la mecánica ventilatoria. Okay. El C, ¿qué es? Circulación, o también ¿cuál es otro nombre? ¿Qué es lo que buscamos ahí? Detectar si hay hemodinamia estable o inestable, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los signos de hemodinamia que yo puedo, los parámetros de hemodinamia que puedo buscar para identificar si es estable o inestable? Presión, excelente, llenado capilar, frecuencia 8. Esos son los que yo voy a buscar. A través de esos signos vitales yo voy a determinar si ese paciente está. Y todo eso, chicos, se condensa en monitorización del paciente. Yo tengo que ponerle ese monitorcito que está ahí, ese me tiene el saturómetro, me tiene el estigma, me mide el trazado eléctrico con mi frecuencia cardíaca e incluso me da un trazado ventilatorio, ¿verdad? De su frecuencia respiratoria también. Lo único que no me va a medir es perfusión, pero eso yo, ¿cuánto tiempo tiene? Hagan un poco así por su... ¿Cuál es el tiempo de llenado capilar normal? 2 segundos. Si en más de 2 segundos quiere decir que hay un déficit de perfusión. Ese paciente está entrando en un déficit de perfusión, que es que hay ya es un signo de hemodinamia inestable. Sí, por eso ahí dice, y esta es otra costumbre que yo veo que, no sé si hasta ahora, ¿verdad? Pero un tiempo he visto que hay un déficit, que a veces le examinamos a nuestro paciente, nos preocupamos por presión, pulso, todo, pero allá abajo no miramos, ¿verdad? Ustedes saben, ya examinaron pulso pedio, por ejemplo, ¿saben dónde está el pulso pedio? Algunos sí, pero no hay que perder esa costumbre, chicos. Tibial posterior, pedio, hay que buscar, ¿verdad? Porque nosotros a veces no buscamos
Buscamos solo los centrales, carotido, radial y eso, y ¿verdad? No olvidamos el resto. Hay que buscar todos los puntos. Frecuencia cardíaca, por supuesto, ya dijimos, perfusión, y parte de la perfusión también es coloración. Por eso nosotros en nuestra historia clínica, con buena coloración de piel y mucosa, ¿verdad? Escribimos. Si no hay buena coloración, si el paciente está pálido, ya te dice, ¿verdad? Si está un papel, quiere decir que ese paciente está en un shock hipovolémico probablemente. El llenado capilar, presión arterial, nivel de conciencia, ese ya es el D, pero también está asociado. Acá se menciona nivel de conciencia porque un paciente que está hipotenso, que está entrando en un shock hipovolémico, él también va a estar nubilado, él no te va a responder. Puede ser que no tenga un trauma directo craneoencefálico, pero como está entrando en shock, él va a estar así, ¿verdad? No te va a responder. Y entonces no es solamente no es déficit neurológico, lo que ahí estamos viendo que su nivel de conciencia está comprometido por la hipotensión, por la hipoperfusión. Diuresis también es importante ver, por supuesto. Entonces, estos pacientes nosotros igual, estamos hablando de pediátricos, ¿verdad? Y en ese sentido también el paciente pediátrico no te va a aportar datos al interrogatorio, generalmente vas a recogerlos con el familiar, ¿verdad? Y en el caso de la diuresis vas a revisar el pañal del paciente muchas veces, ¿verdad? Si ese pañal está cargado o no, ¿verdad? Y si no, vas a tener que colocar una sonda vesical también, ¿verdad? Los signos precoces del shock compensado serían taquicardia, relleno capilar en el tecido. Ese es el precoz. Fíjense que el llenado capilar es tan importante que ya te puede determinar un shock precozmente